Hola, buenos días. Saludamos a esta hora de la mañana a quienes en este momento se encuentran ingresando a nuestra sala virtual para participar en el webinar organizado por Consorcio Tech en compañía de la compañía Musitempo SRL. Este webinar se llama Introducción, Lea Profesional, Principios de Amplificación de Audio y vamos a aprender más sobre el tema de la mano de nuestro experto invitado, quien es Fernando Hernández Voigt, quien hace parte desde 2002 de Musitempo SRL. Es una firma líder en diseño e integración de sistemas audiovisuales con distribución de más de 40 marcas. Actualmente, Fernando ocupa el cargo de Chief Technology Officer y Project Director, desde los cuales busca oportunidades de negocio y al mismo tiempo ejecuta ese tipo de proyectos. Como integrador profesional de sistemas AB y diseñador especializado en notificación masiva y gestión de crisis, ha sido responsable del diseño y ejecución de proyectos icónicos en el Caribe. Músico de corazón y legado, experto AB en entretenimiento y hotelería y experto AB en gestión de crisis y notificación masiva, además de ingeniero acústico. Entonces, antes de saludar, por supuesto, y darle la bienvenida a nuestro invitado, quiero informar a quienes a esta hora ya están en sintonía con este seminario virtual que la sesión está siendo grabada y posteriormente estará disponible para su consulta y reproducción en nuestro sitio web www.consorciotech.com. Además, les invito para que en el transcurso de la intervención de Fernando puedan ir haciendo sus preguntas sobre, digamos, los planteamientos que él nos vaya compartiendo a través del módulo de preguntas y respuestas que ya se encuentra habilitado con tal fin. En este momento no vamos a tener, digamos, habilitado el chat general, por lo cual las preguntas, como les dije anteriormente, deberán ser enviadas a través del módulo de preguntas y respuestas. Al final de la intervención de Fernando vamos a tener, por supuesto, una sesión, una ronda general de preguntas para que, digamos, él pueda profundizar en aspectos que hayan sido del interés de ustedes, los participantes, y explicarnos en detalle aspectos destacados que ustedes, sobre los cuales ustedes hayan hecho pues sus consultas. No siendo más, agradecerles, por supuesto, estar aquí con nosotros hoy martes para compartir este espacio de formación virtual a cargo de Fernando Hernández Voigt, a quien le doy una calurosa bienvenida, agradeciéndole también, digamos, su participación en este webinar. Fernando, bienvenido. Adelante, la palabra es tuya. Buenos días a todos, muchas gracias a Fabio y Álvaro por la introducción, sobre todo por la oportunidad de estar presente en este espacio de tantos colegas que aprecio y admiro. Para mí verdaderamente es un privilegio. Creo que con la breve introducción dijiste todo de mí. Soy Fernando Hernández, desde el Caribe, en la República Dominicana, con una operación también modesta en la ciudad de Miami. Aquí para servirles. Queremos conversar un poco con ustedes sobre los principios de amplificación de audio y la introducción de una marca que ya tenemos a disposición de ustedes en el consorcio como parte del Buyers Group, a cargo obviamente de Max Aramillo, que es una persona que aprecio tanto desde hace tantos años. Es el principal, vamos a decir, advocate o embajador de esta industria tan hermosa, pero a la vez pequeña y quizá un poco no tan valorada, y apreciando tanto ese valor que sí Max se ha encargado de llevarle a nuestra industria, sobre todo siendo nosotros latinoamericanos, poder tener un espacio básicamente en todas las conferencias de mayor renombre en todo el mundo. Verdaderamente esto es un proyecto que yo personalmente admiro enormemente.
y felicito el trabajo que hace todo el equipo, desde Max, Verónica, Álvaro, Fabio, Víctor y todos los demás, Richard, ni se diga, por lo cual me siento totalmente honrado de poder ser parte en esta mañana de este compartir con ustedes y este breve conversatorio que espero no aburrirlos. Como bien saben, el título de principios de amplificación de audio obviamente viene de la mano con la idea de introducir esta marca, la cual nosotros no solamente valoramos, pero admiramos por un poco de la trayectoria de la misma, que ampliaré un poco más adelante sobre ella. Pero básicamente hay conceptos que para entender los principios de amplificación debemos de tener en consideración. Para empezar, muchas veces nos confundimos en qué es el sonido y de dónde sale. Y para tener esto claro, y obviamente probablemente haga comentarios que son más que relevantes para todos los presentes, pero entiendo que es importante recordarlos. Y es que el sonido es corriente alterna. Corriente alterna porque básicamente estamos convirtiendo AC en una unidad de medida, ya sea ohms o volts, en el caso de alta impedancia o baja impedancia, hablándolo en castellano, con lo cual podemos ampliar vamos a decir, la corriente alterna misma, valga la redundancia, con la suficiente energía para poder mover los parlantes o las bocinas. O sea, el entender el concepto de la amplificación es igual o más importante que la escogencia misma de los parlantes que vayamos a utilizar en nuestros espacios, y entendiendo sobre todo también la condición de los mismos, ya sea, o la aplicación de los mismos, ya sea audio distribuido, refuerzo de sonido, o un simple audio ambiental para un espacio bien reducido. Entonces, cuando hablamos de amplificación, obviamente, son temas que regularmente suelen ser un poco, no voy a usar la palabra desapercibido, pero en ocasiones les restan importancia. Les restan importancia porque obviamente son de aquellos componentes que no se ven. Entonces, en ocasiones uno le presta un poco más de atención al parlante que uno va a tener colocado, a la marca del mismo, la condición estética del mismo, pero ciertamente, si no tenemos ese corazón que energiza todo el lugar, obviamente vamos a tener deficiencias. Entonces, en el momento de nosotros considerar y tener claro que obviamente la amplificación de audio es corriente alterna, valga la redundancia, y entender el concepto de la impedancia y su fórmula misma, que nos va a ayudar obviamente a poder escoger los watts y las condiciones y los canales que necesitamos para nuestros espacios. Obviamente ya de ahí parte el éxito de cualquier espacio que vaya a ser ambientado. Entonces, cuando hablamos de alta y baja impedancia, muchas veces le tenemos, no voy a decir miedo a la baja impedancia, pero casi siempre uno extrapola la baja impedancia a espacios de high output o a espacios residenciales, porque obviamente hay que tomar en consideración desde la ley del OMS, principios de latencia por distancia en términos de la longitud del cableado que utilicemos en los diferentes espacios. Pero realmente la baja impedancia es algo maravilloso porque es el formato donde mayor energía nosotros extraemos de nuestros amplificadores, lo cual obviamente mientras mayor energía recibe un parlante, más se nota vamos a decir, esa capacidad de respuesta de frecuencia que orgánicamente el parlante tiene la capacidad de reproducir. Eso no quiere decir que en alta impedancia no se logre, ya eso lo vamos a ver un poquitico más adelante, pero ciertamente cuando hablamos de baja impedancia, muchas personas le tienen un poco de miedo porque tienden a pensar que es más fácil romper una bocina amplificándolo de esa manera,
pero al final del día todo se va a basar en la forma en la cual nosotros decidamos qué amplificación vamos a utilizar, cuántos parlantes por cada canal vamos a manejar, y por eso es muy importante manejar el concepto de la impedancia adecuadamente. Entender, por ejemplo, cuando tenemos un parlante de 16 ohms, es muy fácil ya dividir eso entre 4 y ya tú sabes la cantidad de qué tanto vamos a bajar los ohms en términos de resistencia para poder tomar decisiones de qué podemos hacer por cada canal. Entonces, el principio de la baja impedancia y de la alta impedancia se diferencia en que la alta impedancia es más común en espacios comerciales y en espacios a donde vamos a manejar, vamos a decir, hilos musicales que conlleven una cantidad mayor de parlantes por zonas o por canales, por llamarlo de una forma. Porque en la baja impedancia, como trabajamos en alto voltaje, podemos escoger, dependiendo obviamente siempre de la mezcla de bocina, alambrado y amplificación, dependiendo de la bocina que tengamos, si tiene un transformador, que por lo regular siempre lo tienen, los transformadores tienen diferentes taps que nos dan la oportunidad de nosotros poder decidir, dependiendo de la cantidad de bateaje disponible por canal, hasta cuántas bocinas podemos tener en esos canales. Obviamente considerando un headroom siempre, que nosotros recomendamos y exhortamos que nunca falle, de un 20% de overhead por cada canal. ¿Qué quiere decir eso? Y hago un ejemplo muy básico de cómo yo suelo diseñar, y es que si de repente tengo un hilo musical en un espacio, por llamar de una manera un aeropuerto, nosotros afortunadamente hemos tenido la oportunidad de hacer ya 6 aeropuertos. Y los aeropuertos tienen muchas áreas e involucran muchas cosas, porque obviamente los sistemas sonoros no se ven únicamente para ambientar espacios, sino más bien para fines de un complemento a las soluciones de manejo de crisis de dichos espacios, y obviamente también de la notificación masiva para todos los elementos que se utilizan de protección, desde los sistemas de detección, evacuación, los FITs, los kits, que son básicamente los softwares informativos de los gates, de las correas del baggage claim y demás, y toda esa mensajería automatizada de seguridad preventiva que se suelen utilizar. Entonces, considerando en espacios de tránsito como pasillos, salas de espera, obviamente el factor potencia no es que no es relevante, pero siempre lo más importante en este caso es la parte de la distribución de audio. Tener una cantidad de parlantes que obviamente garanticen una cobertura homogénea, manteniendo obviamente un nivel de volumen que obviamente sea percibido de una manera efectiva, pero que a la vez obviamente no moleste. Entonces, nosotros podemos tener parlantes de una capacidad de calidad o de espectro de frecuencia interesantísima, y a la vez tenerla tapiada a un solo watt, en vez de 8 ohms y mandarle 100 watts RMS, y tener un nivel de SPL lo suficientemente potente como para contrarrestar el ruido de ambiente de un espacio y poder tener una inteligibilidad que al final es lo que nosotros en todos los espacios, pero uso el ejemplo del mismo aeropuerto o espacios afines de tránsito, alto tránsito de personas, es que la inteligibilidad realmente predomine. Entonces, si dando el ejemplo de que tengamos las bocinas tapiadas a un watt, eso quiere decir que si disponemos de un amplificador que tenga 120 watts disponible por canal, nosotros perfectamente podemos alimentar hasta 100 bocinas tapiadas a un watt en una sola línea. Esa es la belleza de la alta impedancia. La alta impedancia te permite poder tener una eficiencia muy marcada en la relación cantidad, no solamente de parlantes, sino de uso de recursos de amplificación. Lo cual sucede lo contrario en baja impedancia. ¿En qué aspecto? En baja impedancia vamos a tener
mucho más energía, porque la baja impedancia o en este caso la unidad de medición que correspondería, que son ohms, obviamente tú tienes mucho más energía disponible para todos los parlantes que tú energices. Entonces eso quiere decir que obviamente no solamente vas a tener más potencia, pero también vas a tener más definición. Entonces, siempre el concepto de entender cuándo uso baja impedancia y cuándo uso alta impedancia es sumamente importante al momento de concebir cualquier solución. Entendiendo que obviamente las aplicaciones casi siempre van a ser que en buen dominicano se caiga de la mata cuál vamos a escoger. O sea, es imposible que en un aeropuerto, un puerto de crucero, un shopping mall, nosotros utilicemos sistemas en baja impedancia. Siempre vamos a utilizar alta impedancia. ¿Por qué? Porque al final del día la alta impedancia va a ser mucho más efectiva, va a ser mucho más económico en términos de amplificación y a la vez vamos a poder cumplir con todos aquellos códigos y aquellas buenas prácticas de poder coexistir con todas aquellas, vamos a decir, sistemas de tecnología que no pueden coexistir con alta tensión o mayor intensidad. En el caso de los mismos proyectos comerciales de esa magnitud de tránsito, nosotros podemos compartir perfectamente bien vamos a decir, las tuberías o escalerillas o canaletas conjuntamente con contraincendios, redes y todas esas tecnologías afines. Sin embargo, en cambio, mejor dicho, en sistemas de baja impedancia no es la misma historia, porque obviamente vamos a manejar mucho mayor energía y ahí sí puede haber la oportunidad de que haya una transmisión de ruido por la cercanía a la corriente alterna, sobre todo mientras más bajo es el omniaje al cual nosotros llevemos los sistemas, más cerca de ser corriente alterna es el mismo. Entonces, básicamente, yo quiero que tengan toda la libertad de hacer todas las preguntas que quieran, porque realmente a mí me gusta mucho más tener las intervenciones como esta lo más interactiva posible. Por eso pienso no abundar mucho en los conceptos, porque entiendo que probablemente la mayoría o sabe igual o más que yo de este mundo que tanto nos apasiona, pero al final quiero que queden con el concepto de que la selección de la amplificación es tan importante que como la selección del alambrado y de las bocinas. Yo le voy a compartir mi pantalla. Fernando, Sí. precisamente tenemos una pregunta que nos Bueno, envía el señor Carlos Malaver y que te la quiero comentar. buenísimo. Carlos nos pregunta, hablar de impedancia para parlantes que no traen transformador, sino que se conectan es por voltaje. Ejemplo, 100 voltios. ¿Me puede por favor aclarar ese concepto? Gracias. Sí, sí, claro, claro. Mira, es una muy buena pregunta, porque en ocasiones hay muchos parlantes que no traen el transformador. Entonces, en muchas ocasiones, o mejor dicho, en mi práctica, porque prefiero hablar no de un concepto general, sino de una práctica que tengo cerca de 2 décadas aplicando, porque hay espacios donde llegamos y hay que utilizar lo que encontramos, y casi siempre hay una flexibilidad de reutilizar parlantes. En ese caso, por lo regular, lo que yo suelo hacer es utilizar un transformador externo, porque eso al final te va a facilitar la vida enormemente. Porque obviamente, si bien es cierto, los 100 volts es un estándar un poco más europeo, 70 volts es un estándar más de Occidente. Y obviamente, al final del día, todos los amplificadores de alta impedancia per se vienen con la capacidad de trabajar tanto a 100 como a 70. Entonces, dicho eso, lo que yo hago en esas situaciones, a donde me topo con un parlante sin transformador, es agregarle un transformador externo.
La mayoría de ellos tienen la flexibilidad de que, aunque no vienen con bondades tan extremas como muchas bocinas o parlantes del mercado que tienen transformadores que llegan, yo me he topado con bocinas que tienen la capacidad de llegar hasta 100 watts, lo cual es muchísima potencia. Pero la mayoría de los transformadores externos que nosotros tenemos la oportunidad de tener acceso a llegan hasta 40 watts, lo cual desde 1 watt hasta, vamos a decir, 1, 5, 10, 15, 20, hasta 40, te permite una flexibilidad de poder cumplir básicamente con cualquier necesidad con la que tú te atravesas. ¿No? Espero haber contestado tu pregunta. Claro que sí, Fernando. También tenemos una segunda pregunta de Carlos Malaver, quien nos consulta. Eh, ¿Cómo se dimensiona el ambiente con relación al ruido? ¿Debería hacerse un estudio de acústica? Sí, totalmente. Y eso es hasta ahora esto es una pregunta que me fascina, porque la realidad es que disponemos de muchas herramientas, como la principal que a mí más me gusta es una herramienta que se llama Easy Focus o Ease Address. Es un sistema de simulación en el cual la mayoría de los fabricantes de parlantes serios disponen de sus GLLs para uno poder simular y contemplando todas las dimensiones y las condiciones del espacio, y no solamente las condiciones del espacio, porque obviamente altura, largo y ancho definen perfectamente bien una, una, una cantidad para en una unidad de volumetría poder definir cuántos parlantes podemos necesitar en un espacio, pero allí uno tiene inclusive la oportunidad de uno considerar elementos como la humedad, elementos como la altura a la cual el promedio de las personas van a estar, porque obviamente no es lo mismo tener un espacio o diseñar un espacio donde la audiencia se va a encontrar sentada a cuando una audiencia se va a encontrar parada. También igualmente influye si la audiencia va a estar estática o va a ser una audiencia de tránsito. Entonces, contando con esos sistemas o esos softwares, podemos anticipar de una manera muy efectiva, sobre todo considerando el nivel de presión sonora constante que podría provocarnos, dependiendo inclusive la capacidad de en ese mismo software definir el bateaje que vamos a utilizar, nos va a indicar cuántos decibeles nosotros vamos a estar generando, y eso nos ayuda entendiendo que el ruido de fondo, dependiendo de los espacios y dependiendo de la nación, y digo eso porque a mí me tocó hacer un estudio del ruido de ambiente promedio en un espacio de dominicanos. Resultó ser que nosotros le llevamos entre 6 y 8 decibeles adicionales al típico ruido de fondo de una nación civilizada, como decir Inglaterra, Alemania, algunos lugares de Estados Unidos, mientras el ruido de fondo oscila vamos a decir, en todos los libros con los que yo me formé, es una medida entre los 64 y los 68 decibeles. En mi país estamos entre los 73 y los 78 decibeles, lo cual es una locura el nivel de ruido que tenemos. Entonces, cuando tú haces una simulación, y de hecho, creo que puedo compartirle si me permiten, porque eso te va a ayudar a ver en vivo una simulación de esta índole donde tú puedes ver hasta dónde podemos llegar cuando hacemos una, una predicción de esta manera. No sé si hay otra pregunta en lo que voy buscando el documento que quiero mostrarle, porque realmente esto es un tema, ese es un tema que a mí me apasiona particularmente. Sí, tenemos efectivamente más preguntas, Fernando, pero mi sugerencia es que, digamos, terminemos de responder este tema para que puedas seguir desarrollando tu ponencia, porque realmente el interés que está despertando lo que nos estás planteando es grande. Entonces, Qué creo bueno. que, digamos, nos ocuparíamos de las preguntas, pero nos quedaríamos esperando un poco la ponencia. ¿Qué dices tú?
¿Está bien? No, 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 perfecto, me parece perfecto. Pero Mira, sí, tenemos aquí varias buenísimo, mira, consultas que por supuesto te aquí, compartiré en su momento. ¿Sí? buenísimo. Mira, aquí comparto brevemente, no sé si se está viendo mi pantalla, pero Sí, si claro se que sí. fijan, esto se trata de una cafetería de una zona franca en la cual utilizan este espacio para fines de multipropósito. Si se fijan aquí, estos puntos azules que me presenta Elise, básicamente es la distribución del sistema de parlantes para el espacio, entendiendo la cobertura. Si bajamos a esta ficha, podemos ver, esta imagen me la genera Elise. Si vemos aquí en este extremo derecho, donde vemos esta barra, aquí podemos ver la unidad en decibeles de el nivel de energía que estamos provocando. Esto es un espacio altamente concurrido y que se utiliza no solamente para que las personas se sienten a almorzar, pero se utiliza para dinámicas, fiestas, y el cliente me pidió que necesitaba tener un sistema que fuera lo suficientemente potente como para poder hacer una fiesta, inclusive bailable, pero que también fuera lo suficientemente inteligible para poder hacer una presentación, una ponencia de cualquier tema o algún tipo de inducción para su audiencia. Entonces, si ustedes se fijan en estos pedazos donde más se va viendo este anaranjado, nosotros tenemos la capacidad de manejar hasta 111 decibeles. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo visité este espacio y hice mi análisis a nivel de medición del ruido de fondo que se provoca en el lugar, considerando obviamente los retornos del aire acondicionado, la rejilla del aire acondicionado, el impacto que tiene el ruido que se provoca en la cocina y demás. Ahí estábamos hablando que estábamos entre los 79 decibeles y los 83 decibeles, lo cual hace que el ruido en ese espacio fuera extremadamente alto. Entonces, lo ideal es exceder al menos en 10 decibeles ese ruido. Entonces, mi métrica siempre basa en que si mi ruido de fondo en un espacio son 72, yo tengo que escoger un sistema que por lo menos me empiece entre 82 y 85 decibeles a nivel de SPL. Entonces, espero haber con esto contestado tu pregunta y haberte mostrado un poco de lo que te pueden brindar softwares como el que te acabo de mencionar, que incluso hay muchos fabricantes que los tienen publicados en sus páginas de manera gratuita, lo cual les exhorto a que lo utilicen como, como medio de, de apoyo para estos fines, porque realmente es sumamente efectivo y quita, provoca, previene muchos dolores de cabeza, ciertamente. Entonces, en el orden de la idea de la intervención, yo les voy a compartir un slide donde yo les voy a mostrar eh, esta marca Lea Professional que para nosotros excede más allá una relación comercial, sino una relación de amistad con los socios fundadores de la misma. Lea Professional, los propietarios son Blake Oxberger y Scott Robbins, que inicialmente Scott fue presidente de una marca que se llama Crown Amplifiers, que pertenece al grupo Harman, y Blake fue el presidente del grupo Harman, que son los propietarios de JBL, Soundcraft, BSS, DBX y Crown, valga la redundancia. Y el proyecto de ellos surge muy poco antes de la pandemia, o mejor dicho, durante el año de la pandemia, y fue muy bonito porque deciden entrar en un mundo que, si bien es cierto, podríamos decir que se encontraba saturado, porque hay que decir las cosas como son. Hay muchas marcas de amplificadores muy buenas, muy confiables, pero no todas en su momento estaban considerando lo que estas personas han considerado para el integrador. Entonces, este producto que ellos consideraron, ellos tomaron en cuenta todos los elementos. Digo, ¿se está viendo mi pantalla, Álvaro y Fabio? Estamos viendo la primera Se ve el diapositiva, slide. Fernando. Se ve la Perfecto. slide. Sí. Excelente, excelente. Entonces, ellos decidieron hacer esta marca
pensando en las necesidades de los integradores y entendiendo hacia dónde el mundo del audio ya se encontraba. Ya el mundo del audio, en la mayoría de los proyectos, si no termina recayendo en el integrador de infraestructura, termina recayendo en el integrador de seguridad, ya todo va muy atado al mundo de la IoT. Entonces, ellos vamos a decir, en un momento muy oportuno, empezaron a mirar la parte de la necesidad de tener una marca que no solamente la entendiera el integrador audiovisual vieja escuela, sino que la pudiera entender de una manera muy llana y muy fácil a nivel de programación, el integrador de infraestructura o de IT. Entonces, ellos sacan esta marca y empiezan a crear no solamente, vamos a decir, una marca de amplificador, sino más bien una solución de control y amplificación que se mantiene evolucionando y no deja de sorprenderme, pero con una elegancia muy marcada, porque todos o la mayoría de los fabricantes de parlantes serios les han entregado a ellos toda su data para fines de que sea todavía muchísimo más fácil para el integrador poder hacer el ajuste y la puesta en marcha de cualquier proyecto que involucre esta marca. Entonces, como pueden ver, todo aquí parte del concepto de conectividad. De hecho, toda su línea de amplificadores se llama Connect Series. Entonces, la Connect Series tiene toda una gama muy amplia, desde donde venimos con amplificadores con algo tan mínimo como 30 watts, que irónicamente hay mucho mercado y era un mercado que había sido ignorado por años en términos de tecnología. ¿A dónde voy con esto? Siempre han habido ofertas de muchas marcas muy buenas con amplificadores de muy baja potencia, pero nunca habían habido una oferta de amplificadores de baja potencia con tecnología, lo cual en el siglo XXI y como la tendencia y lo rápido que va el mundo, tener tecnología en todos los sistemas que nosotros entreguemos es una necesidad, no es un nice to have, como yo digo. O sea, yo no negocio nunca en ningún proyecto tener productos que tengan tecnología. O sea, utilizar un amplificador análogo en el siglo XXI yo creo que es un grave error por muchas razones que ustedes se van a ir dando cuenta durante el paso de esta presentación. Entonces, como ustedes pueden ver, nosotros tenemos productos que dan desde los 30 watts hasta los 1500 watts por canales, donde el amplificador más pequeño que tenemos entrega 2 canales, pero la mayoría son de 4 y de 8 canales. Piensen en canales como en zonas, es decir, perfectamente nosotros con un amplificador de 30 watts por 4 canales podemos perfectamente manejar 4 zonas completamente amplificadas con un nivel de independencia a nivel de zonas y de impedancia, que aquí es donde viene la parte que este fabricante empieza a diferenciarse. Nosotros podemos en un mismo amplificador a cada canal definirle la impedancia. Es decir, yo puedo perfectamente bien tener un Connect 34 o un Connect 1504 y decidir, mira, yo quiero utilizar un canal en baja impedancia, pero de los otros 3 canales lo quiero utilizar en alta impedancia. Lo puedes hacer. O puedes usar todos en baja impedancia. Inclusive puedes utilizar la parte vamos a decir, del bridging o el típico puenteo, como le llamamos en nuestro mercado, indistintamente, sin tener que sacrificar canales. No sé si recuerdan o han tenido la experiencia de que para utilizar un amplificador en paralelo o puenteado, teníamos que sacrificar y unir 2 canales. Esto en esta tecnología no pasa, no hay que sacrificar canales. Entonces, así mismo como nosotros tenemos las 2 versiones de amplificación, en el sentido de que
todos tienen tecnología, pero los tenemos con Dante y sin Dante. A donde se ven estas líneas rojas, esta es la versión sin Dante, asumiendo que ustedes conocen lo que es Dante. Si no conocen lo que es Dante, pueden ponerlo en el Q&A y podemos ampliar un poco sobre el protocolo. Pero básicamente ofrecemos toda la línea Connect, tanto en Dante como sin Dante. Entonces, tenemos una capacidad de no solamente manejar Dante, sino también a S67, que es un protocolo similar de sonido digital. Entonces, en este caso, como ustedes pueden ver, ya hablando un poco de la parte de programativa a nivel de Dante, cada amplificador tiene una capacidad muy interesante de cómo utilizar las fuentes. Originalmente, ustedes saben que los amplificadores, lo que tú entrabas por el canal 1, salía por el canal 1. O sea, eso era como perpetuo. Hoy día, en este tipo de amplificación con tecnología, los amplificadores tienen la capacidad de funcionar también como un router o como una matriz. Lo cual nosotros perfectamente podemos decir, quiero utilizar un típico Sonos, como sale aquí en esta presentación que le he elaborado, como fuente, y sin necesidad de tener un proceso o una matriz externa, perfectamente podemos utilizar directamente el amplificador para poder mandar esa misma señal de repente de una sola fuente estéreo, poderla distribuir a la totalidad de los canales de salida que dispone el amplificador, teniendo obviamente independencia de volumen e inclusive de fuente. Ahí el ejemplo que les puse fue solamente con una fuente, pero si fuese este mismo ejemplo que ustedes están viendo en pantalla, se fijan que tenemos dos entradas adicionales mono, que pudiéramos perfectamente tener un segundo Sonos, dando el ejemplo con el Sonos de que es una fuente que nos entrega la salida en estéreo y por eso necesitamos recibir ambos canales, aunque en la salida salgamos mono. Y el amplificador, a nivel de su proceso digital de audio, haga la conversión a mono. Entonces, dentro de todos los productos que nosotros ahora empezamos a introducir, que esto cada vez más se va poniendo más bueno, no solamente ahora tenemos la línea de los amplificadores pequeños que empiezan en 30 watts, pero esos amplificadores pequeños que llegan hasta 120 watts son de medio espacio de rack y de una U, lo cual tú puedes eficientizar enormemente tu espacio, así como el impacto térmico en tu gabinete, y a la vez tener una cantidad de energía disponible sobre la mayoría de las ofertas que tenemos a disposición actualmente. También ahora tenemos nuestros controladores, que son controladores totalmente programables, con los cuales podemos controlar hasta 200, bueno, digo 256 zonas, porque fue el máximo de zonas con el que pudimos hacer el taller en el laboratorio cuando nos invitaron a Indiana a mostrarnos el prototipo del control. Pero ya esto hace que tengamos tanta flexibilidad que en aquellas situaciones a donde no necesitemos recursos de integración más allá de lo que podemos hacer básicamente con el amplificador y este controlador, no hay por qué tener una solución o de control o una solución de matriz de audio adicional a lo que esto nos brinda. Entonces, siguiendo en ese orden de idea, miren qué interesante se ve la versión Dante del amplificador pequeño. Ahora agregamos algo que ha sido muy favorable y fue la inclusión de conexión RCA, lo cual para los integradores más orientados a seguridad y a infraestructura es más cómodo para ellos trabajar, porque el típico Euroblock o el Phoenix Connector, que todos estamos familiarizados con ellos, como obviamente hay que hacer el cable, tener en cuenta cuál es la tierra, cuál es el positivo, cuál es el negativo. Esto ahora nos ha abierto una capacidad muy amplia de no solamente facilitarle a aquel integrador que quizás no viene de la vieja escuela de audiovisual
sino también ahora podemos incorporar estos sistemas en espacios residenciales y combinarlos con productos residenciales que obviamente no te van a entregar una salida balanceada como los productos comerciales típicamente lo suelen hacer. Entonces, realmente esto es una gran adición que a mí me hace muy feliz, o mejor dicho, me entusiasma mucho que ahora dispongamos de ella y que en una caja tan pequeña no solamente tengamos la versión análoga, sino también la versión Dante. Entonces, cuando nosotros hacemos una comparativa y vemos todas las bondades que nosotros cubrimos, al final nosotros tenemos ventajas competitivas que son enormes. No les he hablado todavía de la parte del cloud, lo vamos a ver un poquitico más adelante, pero Lea, cuando es fundada, volviendo a que lo hacían con el concepto del IoT en mente y decían, mira, la parte de el cloud management o la capacidad de poder accesar de manera remota al amplificador y poder hacer una asistencia desde tu teléfono sin estar presente en la localidad, ellos lo veían como una condición inherente y que no querían verla como negocio, en el aspecto de que nosotros somos los únicos que ofrecemos una solución de remote management y de cloud sin ningún tipo de costo. Que al final eso se extrapola a que el integrador pueda monetizar esa función sin que le cueste. Entonces nosotros tenemos básicamente DSP on board, tenemos la capacidad de ser administrado por red completamente, toda la línea, desde el más chiquito hasta el más grande, y el cloud. Y estamos todavía por debajo del precio del promedio. Entonces, aquí ustedes pueden ver, este es un producto que recién fue lanzado en el Infocom de este año, y realmente es un control que tiene un look and feel muy industrial, muy robusto, y tiene una capacidad de agrupar hasta 100 amplificadores. O sea, imagínense lo que ustedes pueden controlar con un solo producto de esto, y el costo es irrelevante cuando uno lo compara con lo que te puede costar un típico touch panel de cualquier marca de control. Entonces, cuando tú ves este ejemplo, esto te puede ayudar un poco más a entender que si nos quedamos en mente con el ejemplo que le armé con el Sonos, imagínense que nosotros tengamos la fuente del Sonos alimentando este amplificador. Miren lo fácil que nosotros podemos tener un control de zonas o de grupos de zonas totalmente independiente y con un solo controlador, y todo siendo administrado por red, lo cual obviamente hace que el producto sea muchísimo más efectivo. Entonces, cuando nosotros vemos a dónde nos encontramos nosotros en términos de alcance, look and feel y precio, nosotros somos probablemente la única oferta touch y la única oferta que al final tiene una vistosidad que tiende a que el usuario la perciba como una solución de control y no como una simple botonera. Entonces, cuando nosotros vemos lo que tenemos dentro, y esto es básicamente lo que ustedes pueden tener a disposición cuando tienen o el Sharkware, que es el software de la marca, que, ojo, no es necesario tener el software de la marca para acceder y controlar y programar los amplificadores, sino que también se hace desde el cloud. ¿Qué quiere decir esto? Tan pronto nosotros prendemos estos amplificadores y los conectamos a la red, él va inmediatamente a generar su IP, pues obviamente entendiendo que la red tenga DHCP, y ya simple y llanamente con el IP que muestra en pantalla, lo digitamos en el browser y ya estamos dentro controlando el amplificador con la visual que ustedes están viendo en el extremo derecho. Esa misma visual que ustedes tienen en el extremo derecho es la que ustedes de manera remota, entrando con su usuario y obviamente haciendo el registro del amplificador y del venue o la localidad en su página de usuario, van a ver exactamente lo mismo sin estar en el lugar presencialmente hablando. Entonces, el producto brinda
una capacidad enorme, obviamente, en la oferta. Voy a pasar un poco rápido porque no quiero ser muy redundante. Esto básicamente haciendo un overview, porque tenemos también ahora una versión que es orientada a cines, en la cual cumplimos con todos los protocolos Dolby, y todas las bondades que requieren la parte del mercado de cine para lo mismo. Entonces, igualmente, esto es ya más válido para, para el mercado de gobierno en Estados Unidos, eh, que, no, que viene con ciertas limitantes. ¿En qué aspecto digo limitantes? Y aquí vuelvo un poco atrás para que ustedes entiendan algo que no les mencioné. Si ustedes se fijan, debajo de la línea que sale de la conexión del pequeño switch que se ve ahí, ustedes no sé si pueden ver que dice Wi-Fi. Estos amplificadores, como, y no quiero ser muy redundante en la historia de que fue pensando en facilitarle la vida al integrador, como hay ocasiones en las cuales no nos quieren dar acceso a la red local de la institución o del comercio en el cual estemos trabajando, estos amplificadores tienen la ventaja de que disponen de un Wi-Fi on board, que si yo enciendo ese Wi-Fi, inmediatamente me va a brindar un SSID en el cual yo me voy a poder conectar, él va a generar un IP y con eso yo puedo administrar sin estar conectado a la red, sin tener que llamar al DIT, sin tener que molestar a nadie y puedo programar el amplificador sin depender absolutamente de nadie en el lugar. Y vamos más allá. Si nosotros en el puerto de red del amplificador hacemos un daisy chain con una cantidad infinita, y digo infinita porque en un taller que hicimos probamos con 25 amplificadores en daisy chain, todos tú vas a tener la capacidad de que cuando te conectes al IP del primero con el que activaste el SSID, vas a ver el resto. Entonces, esto hace que tú tengas una flexibilidad muy oportuna para poder trabajar con estos amplificadores en el caso de que no lo hayas podido programar previamente antes de salir de tu almacén. Entonces, volviendo aquí a esta línea del Government Series, porque no sé si alguno de ustedes hacen proyectos en Estados Unidos, pero este básicamente lo que hace es que no tiene las funciones del Wi-Fi on board por un tema de seguridad, para que obligatoriamente haya que pasar por la VLAN que ellos determinen, con los debidos firewalls que ellos consideren y toda la parte de ciberseguridad que ellos exigen. Entonces, tenemos accesorios muy interesantes que obviamente facilitan la vida, obviamente para esto más orientado, como digo yo, para el integrador de agua dulce o para esos integradores de infraestructura o de seguridad que no están muy familiarizados con los formatos de conectores de Phoenix o de Euroblocks. Aquí ya te podemos enviar directo los cables de conexión prefabricados, ya sea con conectores balanceados o conectores desbalanceados. Entonces, cuando vemos aquí la parte del Smart Power Advantage, que era lo que le estuve describiendo sobre el tema de los bridge y de los paralelos, nosotros con el simple y llano hecho de activar una función que se llama Smart Bridge, utilizando el ejemplo del amplificador del 1500, que es el único que tenemos de 2 espacios al momento, y es nuestro amplificador de mayor potencia o capacidad, el cual podemos utilizarlo o para un gran aeropuerto, un gran shopping mall, que tú tengas hilos musicales de, no sé, 60, 80 bocinas en una misma línea, o en su defecto, en un espacio de high output a donde tú necesites amplificar bocinas de muy alta potencia, como para clubs, lounge, restaurantes con ánimos bailables, que es lo que más de moda está, por lo menos en el momento ahora mismo en Occidente. Tenemos la capacidad de con solamente activar una función en el GUI del amplificador, disponer del doble de potencia en un canal sin sacrificar ninguno de los otros. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros de repente decimos, mira, en el canal 4
yo voy a tener, en vez del promedio de bocina, vamos a decir que yo tengo 1500 watts y tengo 80 bocinas, quiere decir que esa bocina la tengo tapiada a 20 watts o a 15 watts, pero yo quiero en ese hilo tener el doble. Automáticamente activo esa función, me está entregando 3000 watts en ese solo canal sin sacrificar ningún otro canal, lo cual es una ventaja competitiva sobre la mayoría de las ofertas adicionales que tenemos allá. Entonces, tenemos tres formas de conectarnos, que era lo que describía, o alambrado, conectándonos a una red local, o conectándonos directamente por el Wi-Fi on board que tiene el amplificador mismo, o inclusive podemos utilizar ese Wi-Fi para conectarnos por Wi-Fi a la red local del espacio. O sea que realmente tenemos todos los formatos de conexión a la infraestructura de red que puedan existir, lo cual eso es una ventaja competitiva enorme. Entonces, asimismo, como no somos un simple amplificador, sino que somos un amplificador inteligente, nosotros tenemos la capacidad, y esto sigue creciendo. Esta presentación la hicimos a julio de este año. Estos son ahora mismo las marcas de control externo que ya tenemos driver de fábrica. Es decir, no son driver third parties que lo hizo un integrador inventando, no. Estos son todos drivers certificados que pueden controlar a cabalidad el amplificador. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú dispones de un sistema de control, ya sea RTI, Control4, QSIS o lo que sea, ya tú puedes operar y definir tus entradas por zonas, tus volúmenes, tus mutes, tus niveles, inclusive hasta el EQ en algunos, la ecualización en algunos casos, directamente ya preconfigurado con los drivers de todas estas marcas que tenemos en pantalla, lo cual también nos diferencia bastante. Entonces ahora agregamos una función nueva que también es muy interesante, que es las notificaciones. Cuando tú tienes un equipo o un canal que de repente clipea o hay un power failure, eso se dice, hay una interrupción de voltaje, tú puedes programarlo para que te mande o un mensaje de texto o un email. Esto es eh, sumamente útil para la prevención y sobre todo para poder hacer un contrato de mantenimiento o poder monetizar un soporte técnico sin que les cueste a ustedes un peso, porque esto es totalmente gratuito. Entonces, cuando hacemos una comparativa con aquellos otros fabricantes que respetamos enormemente, pero cuando tú vienes a ver, somos los únicos que cumplimos básicamente con todas las necesidades que pueden ocupar lo que sería un remote management o una asistencia remota en tiempo real, somos nosotros. Y ahora con email y texto, lo cual para mí fue un game changer. Yo fui uno que yo duré varios años pidiendo que esto fuera una función que existiese. Y si se fijan, la mayoría lo cobran. Nosotros lo tenemos totalmente gratuito utilizando los servicios de AWS de Amazon. Entonces, viendo un poquitico más adentrado a lo que es el Sharkware, que es el software de programación de la marca, nosotros podemos a través de Sharkware hacer una preconfiguración antes de que el integrador llegue o el técnico llegue a la localidad y simple y llanamente ya podemos sacar de nuestros almacenes los amplificadores preconfigurados o podemos hacer un archivo de esa configuración y que ya con la conveniencia de simplemente conectarse en el lugar del trabajo y cargarla, lo cual no tenemos que estar 100% online para poder hacer esa configuración. Entonces les hablaba que la elegancia con la que Blake y Scott, que son grandes amigos míos y bellísimas personas, grandes profesionales que admiro, siempre han tenido muy claro de que a ellos no les interesa meterse en el mercado de parlantes. A ellos les interesa mantenerse
en el mercado de amplificación y control. Por ello tienen una relación muy extensa con, bueno, sé que ya son más de 40 marcas. Originalmente estábamos por las 33, 36 marcas, pero como pueden ver, aquí están los key players del mercado, ya con toda la data de sus presets de EQ, por lo menos básicos, para que los ajustes sean muchísimo más expeditos y fáciles de hacer para los integradores. Aquí hago una pausa y le hago una anécdota constante mía. 98% de los proyectos en los cuales yo estoy involucrado, ya sea de manera directa o indirecta, el principal negocio de nosotros es más B2B que B2C. Le damos mucho apoyo a desarrolladores, integradores de seguridad, integradores de infraestructura y compañías eléctricas que reposan en nosotros toda la parte que tiene que ver con los audiovisuales y control. 98% de los escenarios, yo cargo los presets por modelo de bocina que estoy utilizando en cada canal y no tengo que hacer absolutamente más nada. Lo cual eso hace que entrar y salir, que es a donde realmente está el dinero en esta industria, sea más expedito. Entonces, cuando nosotros vemos un overview, realmente nosotros tenemos una conveniencia tecnológica exponencial en relación a lo que hay en los mercados. A mí me pidió Víctor que les compartiera unos cuantos proyectos que ya tienen Lea, y tengo para decirle que estamos en los mejores proyectos del mundo, apenas siendo una marca relativamente joven, porque como les mencioné, esto surge en el 2019, en medio de pandemia. Tuvimos la oportunidad de entrar en hoteles, muchos espacios aprovecharon el momento para renovar, cruceros, parques temáticos, muchos espacios de performing arts en todo el mundo. Estamos ya en el Sonic Sphere, que es el segundo Sphere que se hace en el mundo. Fábricas, MSC a nivel de crucero. Esto fue un retrofit muy interesante, donde removimos una marca muy reconocida que respetamos enormemente, pero carecía de tecnología, y como entenderán, en este tipo de proyectos la tecnología es un must, porque esto no para. Estamos en arena, estamos en parques de béisbol, tiendas. Esta parte es muy interesante porque la parte de yates para el propietario de la marca, Blake, que es una persona muy náutica, le gustan mucho los yates, pasa mucho tiempo navegando. De hecho, si se fijan, el logo de la marca es un shark fin, es una aleta no sé si se dice aleta, es una aleta de tiburón, y las siglas LEA quieren decir loud enough. Entonces, el barco de Blake se llama LEA, irónicamente. Entonces, como entrando ya un poco, quizá un poquitico más técnico, todos los productos de nosotros cumplen con todos los códigos y todos los estándares para fines de manejo de crisis, como lo son el EN54 y el NFPA. Somos productos de altísima eficiencia, y obviamente nosotros tenemos 5 años de garantía, lo cual también nos saca un poco con 2 años de ventaja de los principales competidores que tenemos. Entonces, básicamente hay algo que yo no les mencioné a ustedes sobre una característica común que tiene la marca. Voy a parar la presentación para que me vean. Una característica en común que tiene la marca es que fuimos los primeros que hemos mantenido mucha potencia en una sola unidad de rack. Y no solamente en una sola unidad de rack, sino que tenemos hasta un 40% más de energía y de ahorro de energía en respecto a la mayoría de los fabricantes que pueden ser o podemos llamar homólogos de esta solución tan interesante. Yo espero no haberlo aburrido. Me encantaría que pudiéramos tener algo un poco más interactivo ahora.
Y nada, Álvaro, te doy la palabra y a Fabio. Por supuesto, Fernando, agradecerte mucho, digamos, esta presentación que nos has hecho y los conocimientos que has compartido el día de hoy con nosotros. Y te cuento que han generado bastante interés, un interés importante, Qué porque bueno. tenemos una buena cantidad de preguntas, las cuales entonces voy a proceder a plantearte a continuación. La primera de ellas es del señor Miguel Sánchez, quien nos pregunta, ¿cuál es tu inteligibilidad objetivo en un recinto como un aeropuerto? Mira, es una pregunta muy interesante, porque realmente la inteligibilidad en un espacio de alto tránsito, como aeropuertos, puertos de cruceros, metros, parada de autobuses, e inclusive me iría hasta centros comerciales, para mí es mi prioridad. Y irónicamente, yo he logrado, obviamente, con una concientización muy previa a los usuarios, o mejor dicho, no a los usuarios, a los propietarios, porque obviamente ustedes saben, tenemos parlantes desde $5 con transformador hasta parlantes de 600, $800. No quiero necesariamente subyugar el concepto de inteligibilidad al costo de un parlante, pero siempre ustedes tienen que entender, o mejor dicho, yo siempre me concentro en que siempre, mientras más potencia te puede entregar un parlante, mayor va a ser la capacidad de respuesta de frecuencia y eso se va a extrapolar siempre en inteligibilidad. Pero siempre la inteligibilidad va a llevar dos factores condicionales, que va a ser la parte de la distribución del distributor audio, es decir, de la cantidad de parlantes que tengamos en un espacio, dependiendo la altura y la cantidad de personas, va a ser clave. Porque tú puedes tener un parlante muy bueno, pero quizá no tienes las cantidades adecuadas. Entonces, yo siempre me concentro en trabajar en, por ejemplo, los lugares donde yo digo que no se pueden negociar en un caso como un aeropuerto, que es obviamente a donde el cliente del aeropuerto mismo opera, que son las salas de espera de los gates. Yo siempre mantengo parlantes mínimo que el tap que yo pueda utilizar sean 30 watts, aunque suene exagerado. ¿Por qué? Porque un parlante de 30 watts seguro va a ser un parlante que tiene housing, es decir, que tiene backcam o lata, no es un parlante abierto, lo cual obviamente eso hace que la caja de resonancia te apoye para el resultado acústico que te va a brindar, aunque en los espacios de tránsito yo sea un poco más flexible y de repente utilice una serie de bocinas que quizás no tenga el backcam, pero sí que me brinde y me cubra con la cantidad para alcanzar esa inteligibilidad. Espero que eso te conteste un poco la pregunta, pero siempre es sumamente importante el otro factor que olvidé mencionar, que es la parte acústica. Entonces, es bueno considerar si ese espacio es meramente reflectivo o en ese espacio de repente están incorporando alfombra o tienen un plafón acústico o están incorporando una solución acústica en ese espacio, porque eso siempre va a ser clave. ¿Por qué? Porque tú puedes de repente tener un diseño con una cobertura donde idealmente los factores de las superficies que compongan ese espacio te van a favorecer a tener menos reflexiones, pero si ese no es el caso, entonces ya hay otras cosas que tenemos que considerar, que por lo regular, aunque suene más irónico, siempre va a tender a encubrirnos con un poco más de parlantes también, para que obviamente las reflexiones que produzcamos sean todavía menores. ¿En qué sentido? Que manejemos menos volumen para que obviamente controlemos un poco más esas reflexiones. Yo siempre exhorto para fines de inteligibilidad tener muy bien ajustado el high pass filter y el low pass para no tener esa contaminación de graves que son innecesarios para la adicción, la adicción, exacto, para las voces, que muchas veces son el principal enemigo de la inteligibilidad.
Entonces, ¿qué quiero decirte con eso? Que yo por lo regular corto vamos a decir, corto la parte que tiene que ver con los sistemas de voceo entre los 300 y los 600 MHz. Ese es el rango donde yo concentro todo para tener una inteligibilidad adecuada. Eso entendiendo, y hago un paréntesis, de 0 a 200 son baja frecuencia, de 200 a 2000 MHz o 2000 kilos es básicamente el mid frequency o la media frecuencia, y de 2000 a 20000 es la alta frecuencia. Entonces aquí tenemos que concentrarnos obviamente en a donde se basa la parte de la voz, que es obviamente lo importante en un espacio como esto, que todos los mensajes se escuchen de manera efectiva, y por eso siempre ese ajuste en ese corte, en la parte que tiene que ver con la mensajería, es lo que va a hacer la diferencia. Perfecto, Fernando. La siguiente pregunta también pertenece al señor Miguel Sánchez y él nos plantea, ¿cómo incluyes la característica de pérdida de inserción de los transformadores en un sistema distribuido? Mira, eso realmente, si yo te digo que yo lo contemplo de una manera tácita, te mentiría. Pero lo que yo siempre hago es que yo utilizo transformadores de muy alta calidad. Em, Hay una marca que se llama Atlas ID o Atlas Sound, como se llamaba anteriormente. Para mí hacen los mejores transformadores del mercado, y siempre me han brindado eh, una, una, una inducción muy buena de energía, en la cual realmente eh, si el parlante con el que me topé es muy malo, él es lo único que puede básicamente estropearme la ecuación. Pero realmente, si te digo que tengo una unidad de medición para los fines, te voy a mentir. Comprendo, Fernando. Tenemos más preguntas. La siguiente es del señor Luis Antonio Irigoyen, quien nos escribe, buenos días, ¿de qué manera influye el tamaño de la caja acústica para un mismo parlante? Y también por qué ahora los equipos Bluetooth pueden generar suficiente sonido. Mira, es una pregunta muy interesante. Ciertamente, la caja acústica de un parlante siempre va a ser muy importante, pero siempre va a ser más importante entender la aplicación. ¿A qué me refiero con esto? O sea, eh, por eso es que el concepto electroacústico como tal, siempre es más importante entender previamente qué el usuario espera y qué el usuario va a hacer para poder tomar las mejores decisiones. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que la caja acústica de los parlantes crean una efectividad enorme, al final todo va a depender cuál va a ser el fin principal. ¿A dónde voy con esto? Mientras más profunda la caja acústica, mejor va a ser la resonancia. Yo me concentraría más en una bocina con una mejor caja acústica, en un espacio donde yo necesite más high output, o más alta potencia y presión, como puede ser un club, un lounge. Hoy día existen productos maravillosos para soluciones como esta, siendo bocina flush o empotrable o de plafón, como coloquialmente le llamamos. Pero la comparativa con los speakers de Bluetooth, realmente ahí hay una connotación que obviamente entra en algo más allá, que viene siendo un producto de consumo. Entonces, el nivel de energía que utilizan estos parlantes son ya un poco más orientados, irónicamente, a la baja impedancia que a la alta impedancia. Entonces, como es un producto que maneja mucho más energía, pero no tiene una dispersión tan efectiva como te la puede brindar una bocina de plafón, que te puede dar una dispersión cónica de 120 grados, obviamente tú vas a tener más cobertura, pero es un producto que tú considerarías, tienes que considerar la distancia a la cual el mismo va a estar colocado. Obviamente es una comparativa que quizá no sale mucho, porque una bocina de uso de consumo tú lo vas a tener más próximo, la vas a tener sobre una mesa,
Entonces, cada una tiene un tipo de tecnología diferente que hace que haya una compensación en base a la superficie donde tú la coloques. Por eso te puedes dar cuenta que si tú agarras una bocinita de esa Bluetooth y la pones a reproducir en tu mano, va a sonar muy diferente cuando tú la pones en una superficie rígida. Automáticamente lo pongas en una superficie rígida, tú vas a sentir mejor la baja frecuencia de la misma, lo cual hace que haya una sensación un poco más agradable, porque obviamente hay que decirlo, las bajas frecuencias son las que más agradables suelen ser al ser humano, porque obviamente las altas frecuencias, al ser más agudas, realmente molestan un poco más. Espero haber contestado su pregunta, señor Irigoyen. Por supuesto, Fernando. En este momento quiero recordarles a todos los quienes participan a esta hora en nuestra sesión virtual con Fernando Hernández Voigt que la grabación de la presente sesión se va a publicar posteriormente en el sitio web www.consorciotech.com. En respuesta al comentario que nos hace llegar el señor Santos Carlos Quispe. Ahora tenemos una pregunta de Carlos Malaver, quien nos plantea, ¿nos puedes hablar de amplificadores análogos versus digitales, sus ventajas, características y demás? Sí, claro. Mira, yo soy muy fan del resultado de los amplificadores de clase A y clase B, porque realmente, volviendo a algo que mencioné inicialmente, mientras más energía nosotros podemos manejar, siempre mayor va a ser la capacidad de reporte de frecuencia que vamos a recibir de nuestro parlante, lo cual obviamente siempre ha sido una característica de los amplificadores analógicos. No obstante, los amplificadores digitales y en esta era digital en la que nos encontramos son exponencialmente más efectivos en términos generales. ¿Por qué? Porque los transitores de salida de hoy día y los MOSFET digitales realmente entre la eficiencia y la calidad que nos brindan son exponencialmente mejores. Obviamente, uno en ocasiones como, vamos a decir, entusiasta, porque yo no me considero un audiófilo, pero soy músico y vengo de una familia de 2 generaciones de músicos clásicos, realmente hay mucha atadura que uno tiene con ciertos productos. Por ejemplo, yo conservo un amplificador Macintosh clase A que era de mi abuelo y lo que yo percibo cuando reproduzco audio con ese amplificador, obviamente me detona unas oxitocinas y un fin nostálgico que obviamente agrega un valor que ya guaya en lo sentimental. No obstante, la eficiencia que brinda lo digital y la capacidad de manejar mucho mayor energía, pero con mucho menor consumo, realmente hace que yo no considero un amplificador analógico por sencilla que sea la aplicación, básicamente. Ok, Fernando, nuestra siguiente pregunta es, ¿podrías explicarnos el protocolo Dante? La hace Luis Antonio Irigoyen. Es una pregunta que a mí me apasiona. Bueno, el Dante es un protocolo de audio digital que vino a nuestras vidas como un derivado del antiguo Cobranet, que fue el primer protocolo de audio digital, o mejor dicho, no de audio digital, de audio por red. Pero sufría de muchas desventajas como era la latencia, la calidad de audio, la misma sincronización y sobre todo la escalabilidad. Mientras que cuando ahora surge el Dante, nosotros el Dante básicamente piensen en Dante como audio sobre red ruteable en capa 3. No sé si me fui muy técnico, pero básicamente yo tengo la capacidad de que mientras yo esté en una misma red a kilómetros de distancia, en el entendido de que si ya se involucran kilómetros, quiere decir que tenemos fibra uniendo un MDF contra un IDF y demás, tenemos toda la flexibilidad de poder evitar una amalgama de procesos operativos que teníamos que hacer antes de alambrado analógico a un simple cable de red y manejar hasta 128 canales de entrada y 128 canales de salida en una misma
red sin ningún tipo de latencia, sin ningún tipo de falta de sincronización, sin comprometer la calidad sonora, porque podemos trabajar hasta 96 kilos, kbps, perdón, lo cual es enorme la calidad de sonido que podemos manejar, y eso realmente ha venido ¿cómo te explico? Eso ha venido a simplificar demasiado el mundo de audio en sentido general, empezando por el audio profesional, que fue por donde realmente esto más se empezó a explotar. Obviamente cuando el Dante surge, el Cobranet siempre estuvo más orientado al sonido comercial, pero el Dante surge inicialmente en el mundo del audio profesional, a donde obviamente cuando pensábamos en una consola o en una mesa de mezcla, necesitábamos una medusa con un cable de 2,5 pulgadas de espesor, y eso ahí dentro tenía muchísimos cables de probablemente calibre 22 con tierra para poder llevar hasta el stage todas las entradas y salidas que vamos a necesitar. Todo eso, cuando surge el Dante, se reduce a un solo cable de red hasta el stage, hasta manejar 128 canales de entrada y de salida, lo cual obviamente vino a, a salvaguardarnos una cantidad enorme de tiempo. Entonces ahora en el mundo de estos sistemas que nosotros trabajamos a nivel de espacio de hospitalidad, entretenimiento, corporativo, comercio y demás, nos brinda la capacidad de nosotros poder tener en un MDF todas nuestras fuentes, ya sea de algo tan sencillo como un Sonos o cualquier fuente de audio analógica, y poder entrar a una matriz a donde eso lo podamos convertir de análogo a digital y poder simple y llanamente conectar, qué sé yo, por usar un ejemplo, 12 hilos musicales y poderlo distribuir en un espacio de 3, 4, 5 kilómetros cuadrados. Realmente esto es un salvavidas para nosotros. El Dante yo creo que es una necesidad inherente en cualquier proyecto que exceda los 6 canales y más de 6 canales de salida y más de una posición de equipo centralizado. ¿Qué quiero decir eso? Si tú tienes un espacio donde tú vas a tener un MDF y vas a tener, no sé, 2 IDFs más, donde tú vas a estar distribuyendo tus amplificadores para contrarrestar los temas de pérdida por distancia y demás, el Dante es una necesidad que te va a facilitar la vida en todos los aspectos. Ok, Fernando, agradecemos tu respuesta. Ahora el señor Carlos Malaver nos pregunta, cuando se hace el estudio de acústica hay unos softwares, pero debe haber un hardware ligado como micrófonos y otros elementos. Mira, la respuesta es sí y no, porque dependiendo obviamente del proyecto particularmente, eh, si obviamente es un proyecto que está en desarrollo y en construcción, obviamente él puede apoyarte del software para hacer inclusive hasta las auralizaciones, que es poder reproducir un audio simulado en el IS sin necesidad de que el espacio ni siquiera exista, considerando que en el IS podemos desplegar todas las superficies que van a involucrar el espacio en cuestión, y podemos inclusive entender, escuchando esa oralización que genera el software, cómo va a comportarse el sistema. No obstante, ya el hardware, que podemos utilizar micrófonos de medición y de repente con Smart podemos ir al lugar y podemos hacer mediciones, ya eso es más para un espacio existente, y obviamente brinda informaciones que van a ayudarte a tú poderla redactar en el software para los fines. En ese tema, yo como hardware uso micrófonos de Rational Acoustics y obviamente el mismo Smart, que pertenece también a Rational Acoustics, valga la redundancia, pero obviamente esas son situaciones en las cuales ya hay un tema por lo regular evidente de poca inteligibilidad en el espacio por la misma hostilidad acústica que pueda caracterizar el mismo.
También Carlos Malaver nos pregunta, ¿este producto está disponible en Colombia y tiene soporte técnico local? Mira, en la parte local no te la puedo prometer, pero sí está disponible a través del consorcio, a todos los miembros del consorcio a través nuestro. O sea que la respuesta es un sí y un no, pero podemos conversar luego de la intervención y podemos arrojarte ideas y con gusto podemos mandarle una prueba y que ustedes conozcan el producto. Perfecto. También nos pregunta Carlos Malaver, en la misma línea de lo que hemos venido planteando, ¿existen parlantes inteligentes IoT? Sí, de hecho, hay algunos fabricantes que fabrican parlantes inclusive de grado comercial que funcionan únicamente por Dante y PoE. No obstante, es una muestra muy mínima, lo hace Bayamp con una de sus series de parlantes con Community, lo hace Shure, eh, que tienen una línea dentro de la línea de Microflex Advance, disponen de unos parlantes. No obstante, hay mucha limitante con las cantidades que puedes utilizar, dado a que obviamente lo que te va a energizar el parlante en este caso es el switch de red, pero sí los existen. Que agradecemos esa respuesta, Fernando. Te cuento que Francisco Enríquez Burgos nos pregunta, ¿cómo es la respuesta a frecuencia en los altavoces en largas distancias? Esto especialmente para la reproducción de música. Mira, yo, yo me atrevería a pedir un poquitico más de información, porque eso va a depender obviamente del espacio. Pero por lo regular, las distancias siempre van a ser muy condicionadas dependiendo de la aplicación. Por ejemplo, en un espacio de un lounge o un club, la distancia para tener no necesariamente una respuesta de frecuencia, quizá yo creo que quizá tu pregunta va más orientada quizás a la presión sonora, al SPL. Eh, Sin duda hay muchos formatos de cómo complementarlo. Por ejemplo, en un lounge, esa presencia de presión, por lo regular, uno incorpora refuerzos en la baja frecuencia utilizando subwoofers o bajos para poder tener ese nivel de detalle adicional, pero yo no consideraría eso, por ejemplo, en un espacio de alto tránsito como lo fuera un aeropuerto o un shopping mall. O sea que realmente creo que la aplicación, me gustaría conocer en qué aplicación particularmente para darte una respuesta quizá un poco más acertada. Bueno, tenemos, mientras eventualmente la persona que hizo la pregunta nos contesta el tipo de aplicación, te voy a compartir otra pregunta la hace el señor Arturo Maya, quien nos pregunta qué tan importante es el cableado para un amplificador refiriendo al cable. Sumamente, sumamente. O sea, piensen en el cableado como en las arterias de un cuerpo o las venas de un cuerpo. Realmente, mientras mejore la calidad del cobre, la cantidad de hebras que dispone el producto, si es libre de oxígeno o no, es sumamente importante. El calibre siempre va a ir de acuerdo y de hecho hay fabricantes de cable que tienen calculadoras, que tienen la facilidad de tu poder disponer, o sea, disponiendo del omniaje que vas a manejar, o mejor dicho, la impedancia que vas a manejar y la potencia que vas a manejar, te pueden ayudar a definir el grosor, o sea, el calibre del cable a utilizar. Yo por estándar utilizo siempre en aplicaciones comerciales calibre 16, libre de oxígeno. Utilizo el libre de oxígeno porque es un poco más, es un poco más resistente a la corrosión. Nosotros que estamos en el Caribe y en la Florida, la corrosión es muy importante por la proximidad al mar. Entonces, obviamente también hago aplicaciones adicionales para contrarrestar eso, pero realmente, mínimamente
yo no utilizo nada sobre los 16, el calibre 16. Si voy a manejar proyectos en baja impedancia, me concentro siempre entre cable 12 y cable 14, no, no menos grueso de ahí. Y realmente siempre exhorto a utilizar cables de alta calidad, fabricantes como Liberty, fabricantes como Belden, fabricantes como ICE, fabricantes que tengan realmente certificaciones reales, a donde uno pueda evidentemente poder anticipar lo que uno va a recibir. Comprendemos. Fernando, Luis Antonio Irigoyen nos pregunta, ¿han usado los amplificadores en ambientes forenses como cámaras Hessel? Realmente no sé a qué te refieres. Ahí estoy en es una pregunta que me intriga a mí, realmente. Bueno, pues si Luis Antonio de pronto puede hacernos algún tipo de precisión, él menciona, son ambientes forenses. eh, pues, si pudiéramos de pronto tener más contexto de la pregunta para que Fernando con todo el gusto, por supuesto, pueda contestarla. Démosle un momento, Fernando. Entre tanto, quiero reiterar, por supuesto, nuestros agradecimientos a todas las personas que han estado en sintonía durante la transmisión de este espacio virtual en el cual hemos estado acompañados por nuestro invitado experto, Fernando Hernández Voigt, de la compañía Musitempo. Eh, ha sido, por supuesto, un placer escucharle describir con tanta propiedad todo este tipo de conceptos técnicos para nuestros invitados. Fernando, pues te cuento que hasta ahora no tenemos entonces más preguntas. Bueno, aquí llegó la precisión que esperábamos. Las cámaras Gesell, dice Luis Antonio, son ambientes forenses donde a través de un vidrio pueden escuchar al reo sin que éste los vea. Oh, qué Eh, interesante, qué sí, interesante. entonces la Mira, pregunta es no, si han usado esos amplificadores en ese tipo de ambientes, Fernando. mira, no hemos tenido la oportunidad de trabajar en ese tipo de proyectos. Sí hemos trabajado en escuelas de simulación de medicina en varias universidades privadas, a donde sí hemos implementado soluciones similares, en los cuales hay obviamente tecnología oculta, en la cual durante el proceso de esa consulta simulada que hace el estudiante, detrás de una recámara o un vidrio, el profesor se mantiene monitoreando. En esas ocasiones no hemos utilizado amplificación para sistemas de parlantes, pero sí para sistemas de audífonos, que es como en ese caso en los salones de simulación de medicina, los profesores o los catedráticos escuchan lo que esté sucediendo dentro de los espacios de consulta. Comprendemos, Fernando, y agradecemos, por supuesto, esta respuesta que nos has brindado. Te cuento que esas han sido las preguntas que ha expresado nuestro público el día de hoy con respecto a tu ponencia. No queda más que enviarte un abrazo, desear que volvamos a encontrarnos en un espacio similar donde podamos hablar de más temas interesantes para la industria y agradecer también, por supuesto, a nuestro público. Que tengan todos un feliz resto de día. Igual a ustedes, muchas gracias por el espacio y la Un placer. oportunidad de ser escuchado. Que tengan un feliz Claro que resto sí. del día a todos. Un fuerte abrazo. Igualmente. Hasta luego.